Hola, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Primero queremos agradecerles el tiempo que nos están brindando para presentarles este evento que tenemos hoy preparado para ustedes. Esperamos que el contenido que mis compañeros van a compartir el día de hoy sea de su agrado y que les sirva también. Bueno, hoy queremos compartirles sobre cómo pueden maximizar el uso de sus datos o modernizar los datos que tienen actualmente con servicios PaaS de Microsoft. Para esto, hoy nos van a estar acompañando Gene Lezama y Emanuel Yu para darles toda la información acerca de estas soluciones que Microsoft ofrece, y nosotros también le podemos ayudar con la implementación y la adopción de todas estas soluciones. Así que, si quieren, ya podemos ir comenzando. Muchas gracias, Sofía, y muy buenos días a todos. Gracias por, como decía Sofía, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a ir dando inicio con la presentación ahí para respetar el tiempo de las personas que nos están acompañando. Nada más dame un segundito para poner la presentación por acá. Nada más me confirman si ya pueden visualizar. Ya por acá estamos bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, la idea de la sesión, ¿verdad? El día de hoy es conversar un poquito, ¿verdad? Sobre lo que son los temas de data de Microsoft, ¿verdad? Conocer un poquito cuáles son esas soluciones que hoy nos entrega el data center de nube para lo que son servicios de datos, ¿verdad? Cambiando un poquito el paradigma de lo que se maneja en on-premise, que casi siempre es todo enfocado en máquinas virtuales, dar una visión resumida, ¿verdad? De cuáles son esos nuevos servicios que me ofrece la nube para poder desarrollar de una manera más óptima, ¿verdad? Este tipo de soluciones. Entonces, para conversarles un poquito sobre la agenda que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Bueno, que por qué la nube, ¿verdad? Es un tema importante. ¿Qué soluciones de base de datos tenemos en la nube? ¿Qué nos impulsa a ir hacia la nube? Y un poquito hablar sobre ya las soluciones de plataforma, ¿verdad? Que tenemos a nivel de data, lo que son temas de database y storage, data processing, una pequeña demo preparada por el equipo y la parte de preguntas y respuestas. Igual si hubiera alguna pregunta que necesiten aclarar durante la presentación, la pueden hacer sin ningún problema por acá y con mucho gusto podemos ir atendiendo las consultas. Para empezar un poquito, bueno, ¿por qué cloud, verdad? La mayoría de personas, ¿verdad? En lo que son ambientes on-premise, están acostumbrados a que exista una administración desde cero, ¿verdad? De los servidores, ya sea físicos o virtuales, ¿verdad? Hasta la última capa, que es ya sea la aplicación que vas a consumir, ¿verdad? O hablando a nivel de base de datos, hasta el servicio, ¿verdad? De SQL Server o el servicio de Oracle, etcétera, el servicio de base de datos que estén utilizando. En este cuadro que estoy mostrando acá o en esta pequeña, este pequeño diagrama, ¿verdad? Habla un poquito sobre, bueno, cuáles son esos modelos que hoy tenemos, ¿verdad? Y hacia cuáles podemos ir. Cuando empezamos a trabajar en una infraestructura 100% on-premise, y miran acá, bueno, tenemos más administración, digamos, mucha de nuestra responsabilidad es estar administrando ese hardware, ¿verdad? Que los discos, que el sistema operativo, que la red, ¿verdad? Todos estos servicios, ¿verdad? Que al final del día desgastan mucho las diferentes áreas. Si, por ejemplo, es una organización pequeña donde hay muy poco personal de TI, ¿verdad? El estar manteniendo un servidor de SQL Server, que por lo general es uno de los servidores o los servidores de bases de datos que son los más críticos en una organización. Entonces esto, digamos que roba mucho tiempo o consume mucho el tiempo de una persona que debería tal vez aprovechar ese tiempo para brindar otras soluciones al negocio. Entonces, conforme vamos a un esquema más de on-premise, tenemos, bueno, hardware dedicado y de más alto costo, ¿verdad? Tener un servidor para SQL Server, tomando en cuenta, por ejemplo, esquemas de licenciamiento como SQL Server Enterprise, dependiendo del licenciamiento que necesitemos, ¿verdad? Por lo general aumenta muchísimo los costos, tanto en temas de licenciamiento como del hardware que va a estar soportando a este equipo. Y pasa lo mismo a nivel de equipos virtuales cuando nos vamos de un esquema de máquina,
hardware físico a una máquina virtual o hospedada en un data center local o en un colocation, por ejemplo. Donde, bueno, básicamente, igual tenemos que seguir manteniendo la infraestructura local que va a soportar esos servidores, ¿verdad? Y adicional a eso agregamos una nueva capa donde, bueno, tenemos una administración virtualizada de servicios. Nos da las ventajas de que, bueno, podemos recuperar de una forma más sencilla, podemos hacer réplicas, etcétera. Pero seguimos teniendo, ¿verdad?, mucha parte de administración. Si ven acá, ya con solo dar el paso a la virtualización, ¿verdad?, logramos bajarse un poco el tema de costos, porque ya tenemos un hardware dedicado, no sé, un clúster de Windows Server corriendo todo lo que son los servicios de máquinas virtuales, y sobre esas máquinas virtuales nuestro clúster, no sé, de Always On y nuestros servicios de base de datos. Conforme vamos subiendo a la escala, ¿verdad?, luego podemos pasar a un modelo de infraestructura como servicio, donde ya entra lo que se conoce como la nube, ¿verdad?, a entregarnos, ¿verdad?, lo que es la parte de la administración de esos servidores físicos, que ya no tenemos que preocuparnos por ese host, por las actualizaciones de ese host, sino que ya ahora nos enfocamos en el sistema operativo que corre nuestro servidor de SQL Server, nuestro servidor de base de datos como tal, y empezamos, ¿verdad?, a tener un poco de costos más reducidos, ¿verdad? Conforme vamos subiendo en la escala, vamos reduciendo costos y también vamos bajando el tema de administración. Ya nos quitamos, como les decía, la administración de lo que es un equipo físico, ¿verdad? Y nos vamos ya a un esquema donde, bueno, me preocupo por sistemas operativos, pero ya a partir de mis servidores de base de datos y aplicaciones. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, ya tenemos bastante rato con esto, pero digamos que todavía hay una dependencia muchas veces de Windows Server, por ejemplo, o de tener eso corriendo sobre una máquina en IaaS. Es los modelos de bases de datos como servicio, ¿verdad? Que es el Platform as a Service. Cuando hablamos de un modelo de plataforma como servicio, ya delegamos, ¿verdad?, a los proveedores la administración de los sistemas operativos sobre los que está corriendo nuestra base de datos y nos enfocamos únicamente en definir qué performance le voy a dar a ese servicio de base de datos, ¿verdad? Y en la administración de la base de datos como tal. Ya nos quitamos de encima la tarea de que hay una nueva actualización para el SQL Server y necesitamos hacer una ventana para actualizar el SQL Server y bajar los servicios, etcétera. En este tipo de modelos ya el proveedor se encarga de administrar toda esa parte por nosotros y nosotros simplemente nos encargamos de que nuestras aplicaciones estén conectadas a la base de datos, de manejar el esquema de backups que necesite ese servicio. La parte de alta disponibilidad me la entrega el proveedor, ¿verdad?, dependiendo de la arquitectura que diseñemos para la solución. Y básicamente ir implementando los diferentes sabores que tenemos en servicio. Cuando estamos ya en este modelo de plataforma o de software como servicio, si ustedes ven acá, los costos ya se reducen de una forma significativa y la administración, ¿verdad?, que teníamos si estuviéramos en un servidor físico, ya se va olvidando hasta el punto donde ya llegamos solamente a lo que es la parte de administrar bases de datos como tal. Entonces, ya por ejemplo, no necesitamos que no sé, sucede en muchas organizaciones, se contrata a una persona que es el DBA y a veces el DBA tiene que ir a aplicar actualizaciones de Windows o tener que estar haciendo tal vez tareas que no van tan enfocadas a lo que debería ser un DBA, o incluso una persona que es del área de inteligencia de negocios, etcétera, ¿verdad?, que sabemos que por diferentes temas, ¿verdad?, a veces hay que aplicar ciertas actividades que tal vez no son tanto de un área, ¿verdad?, y digamos desviamos el foco de ese tipo de profesionales, ¿verdad?, que podrían estar en un modelo de plataforma como servicio, trabajando, digamos, en este tipo de soluciones, ¿verdad?, que van enfocadas al desarrollo, a las integraciones de aplicaciones, inteligencia de negocios, analítica, etcétera. Entonces, eso es un poquito, ¿verdad?, el por qué nube, ¿verdad?, tomando en cuenta los ahorros que vamos a tener a futuro y cosas que vamos a mencionar más adelante relacionadas a lo que es la parte de ahorros, ¿verdad?, y beneficios de irse a un modelo de plataforma. Entonces, ¿qué soluciones nos brinda el cloud, verdad? Básicamente el cloud tiene una serie de soluciones que, basado en lo que hoy trabajamos, ¿verdad?, en on-premise, ¿verdad?, en que serían esos ambientes físicos o virtuales, o incluso llegando también a un esquema de infraestructura como servicio. Básicamente tenemos diferentes sabores, ¿verdad?, en los servicios de base de datos, y Microsoft nos ofrece sus servicios de data services, ¿verdad?, sus servicios de data.
en los cuales ¿qué me entrega? Me entrega, ya sea que usted quiera hacer un lift and shift de su solución, ¿verdad? En un esquema común de máquinas virtuales. Y hoy, por ejemplo, tienes un clúster de Hyper-V, tienes tus bases de datos ahí, tú te encargas de darle administración, bueno, puedes llevar esto a la nube y llevarte la máquina y seguir administrando solamente el equipo, ya no el host, y continuar por ahí, quitarte, digamos, una capa de administración, pero, por ejemplo, para diferentes soluciones, algunas bases de datos, algunos servicios, se puede empezar a transformar en lo que ya son los modelos de plataforma, donde, por ejemplo, casi que todas tienen su homólogo en el modelo de plataforma como servicio. SQL Server tiene para SQL Azure, MySQL tiene un MySQL como servicio, Postgre tiene MySQL, tenemos la parte de Cosmos DB y una diferente cantidad de bases de datos. Hay algunas que por dependencia se necesita ejecutar sobre máquinas virtuales, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, como Sybase, las bases de datos de SAP HANA, ¿verdad? Que por lo general es infraestructura que corre sobre servidores debido a que el proveedor o el dueño, ¿verdad? De ese tipo de servicios no ha desarrollado una solución de plataforma, ¿verdad? A nivel de Azure, existen muchos modelos en los que se puede trabajar en un esquema de plataforma, ¿verdad? Pero sí es muy importante, que es lo que vamos a mencionar más adelante, ¿verdad? Entender cuándo podemos aplicar este tipo de modelos, porque no es para todos los servicios que podemos aplicar este tipo de modelos. Entonces, ¿cuál es el Data Journey o cómo podemos identificar o de qué manera nos podemos ir a la nube, ¿verdad? Ese tipo de servicios, ¿verdad? Que es una de las grandes preguntas que tienen los clientes. ¿Cómo hago para llevarme mi SQL Server que hoy está en decimos acá en un tarrito viejo ahí que está en 2008, que es un servidor que tal vez ya está fuera de soporte, etcétera? Bueno, ¿cómo podemos pasar a ese nuevo modelo? ¿Cómo hacemos para modernizar nuestras aplicaciones? Tenemos aplicaciones cliente-servidor muy legacy. ¿Cómo hacemos para modernizar esto? Ok. Dependiendo del sabor de su base de datos o de su servicio, ¿verdad? Microsoft ofrece la parte de Azure Migrate o la parte de Data Migration Assistant, que ¿qué es lo que nos permite esto? Bueno, primero, hacer un assessment de las soluciones que tenemos, ¿verdad? A nivel de datos, incluso a nivel de máquinas virtuales, etcétera, a través de diferentes soluciones que nos permiten hacer, por ejemplo, assessment de las bases de datos, identificar, por ejemplo, dependencias, identificar, por ejemplo, la compatibilidad que tiene hoy una base de datos hospedada sobre un servidor X a un modelo de bases de datos como servicio o, por ejemplo, un modelo de SQL Managed Instance, o bien si tu aplicación necesita irse igual a un modelo con máquina virtual. Entonces, te ofrece la parte de assessment, ¿verdad? Que eso es parte también de lo que hacemos en ITQS, apoyar a los clientes en lo que es la parte de assessment sobre ese tipo de servicios. Y una vez que está esta parte realizada, poder identificar cuál es el servicio destino al que yo voy a llevar esta plataforma. Es decir, bueno, el assessment nos indicó que si, por ejemplo, quiero irme a un esquema de SQL Azure para 5 bases de datos que residen sobre un servidor, tengo que aplicar este cambio, estas funcionalidades no son compatibles, entonces identificar cuál es la versión, digamos, que se ajusta más a lo que necesitas, ¿verdad? Y adaptarla para la nueva versión en lo que es la nube, ¿verdad? En algunos casos, a veces las migraciones o este tipo de pases son bastante transparentes, dependiendo de las capacidades de las bases de datos o la integración con aplicaciones. Y en otros casos sí hay que hacer unas tareas un poco más específicas, ¿verdad? Para adaptar la solución a un modelo de plataforma, ya que no es lo mismo un SQL Azure a por ejemplo, un SQL corriendo sobre una máquina virtual. Hay algunas funcionalidades que puedes ejecutar, por ejemplo, en una máquina virtual que no puedes ejecutar en un SQL Azure. Entonces es muy importante que se identifique cuáles son esas funcionalidades que hoy utilizas si de verdad las necesitas, ¿verdad? Porque a veces dicen, bueno, no es que ocupamos servidor, pero cuando se hace el assessment de las bases de datos se identifica de que pueden correr sin ningún problema en un SQL Azure. Entonces, este tipo de soluciones nos permiten tener esa visibilidad, ¿verdad? De compatibilidades, etcétera. Y luego Microsoft ofrece el servicio de Azure Database Migration Services, que básicamente, dependiendo del modelo a donde vayas, ¿verdad? Te da herramientas para poder hacer la migración, ya sea con un cutover o incluso casi que en un always on o un online,
que te va a ir actualizando la base de datos cada cierto tiempo, y usted define cuándo hace el cutover de las bases de datos y empiezas a apuntar tus aplicaciones hacia el servicio. Dependiendo, como les decía, del tipo de solución a la que vayamos, va a ser un esquema de replicación. Si, por ejemplo, se dice, bueno, es que tengo un servidor de base de datos que este servidor, no sé, tiene quemadas, las aplicaciones tienen quemadas las IPs y no podemos cambiarlas, o hay una dependencia de que no sabemos esa base de datos fue configurada hace mucho tiempo y es complicado poder hacer un cambio en el servicio. Necesitamos llevarnos así la máquina como está, entonces se hace por lo general una migración a través de Azure Migrate, se toma el equipo, se replica y se sube a la nube. O bien, dependiendo del esquema, si dice, bueno, no, queremos actualizar a versiones más nuevas de SQL, seguimos dependiendo de servidores, se despliega sobre Azure un nuevo equipo con los beneficios que da la nube, que tienes, por ejemplo, el SQL de forma mensualizada, si fuera que lo necesitas de esa manera, no sé, ya venció el contrato Software Assurance y no se renovó y necesitamos un nuevo SQL con nuevas versiones. Esas funcionalidades y beneficios que te da el cloud. Ok, bueno, un poquito cuáles son esos impulsores que nos ayudan a irnos a la nube, ¿verdad? O por qué empezar a pensar que Azure nos puede servir como nuestro data center, ¿verdad? Versus tal vez una renovación del data center actual o la adquisición de hardware nuevo. Es que, bueno, por lo general, si ya tenemos un data center, ¿verdad? Todos conocemos de que tal vez la administración o el solicitar nuevos equipos es un poco más complejo, ¿verdad? Tenemos un contrato por cierto tiempo y, por ejemplo, sucede que en algunos casos necesito algo nuevo y tengo que extender contrato, o tal vez no va dentro del contrato, tiene costos más altos, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principales impulsores versus nube, donde básicamente lo que necesito lo pagas por el tiempo que lo usaste. La integración de nuevos negocios, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, muchas organizaciones adquieren otras organizaciones y básicamente hay infraestructura, hay soluciones que necesitamos expandir o que necesitamos integrar con las nuestras, y el tema de la nube nos ayuda a poder solucionar esto. Por ejemplo, no sé, la empresa A compró a la empresa B y la empresa B tenía una infraestructura muy básica, servidores ya fuera de soporte, infraestructura crítica, y bueno, nos permite Azure decir, mira, replica esto, llévalo a la nube y empieza a administrarlo ahí y ya tienes esto integrado y ya extiende las capacidades de la nube y la seguridad sobre esos nuevos servicios. Perdón, pasé la diapositiva. La parte del escalamiento vertical y horizontal, que es muy importante, ¿verdad? Los beneficios que tiene, por ejemplo, un modelo de plataforma como servicio, que donde podemos ir y extender una base de datos, no sé, de 4 cores a 32 cores en cuestión de minutos, ¿verdad? Y decir, mire, lo utilizamos por 5 horas y después nos devolvimos. Y solamente pagar, ¿verdad? Por lo que estamos utilizando y aprovechando todos ese tipo de beneficios. Actualizaciones de hardware, que por lo general es, bueno, ya los servidores que tenemos hoy en on-premise están llegando a su tiempo de vida, hay que hacer un pase, hay que adquirir equipos nuevos, bueno, mejor vámonos a la nube, y si el equipo con la capacidad X no me funcionó, me voy a una siguiente capacidad, ajusto ciertas cosas a nivel de cloud o cambio tamaños a nivel de plataforma como servicio, y básicamente voy cubriendo lo que ya son esas necesidades. La parte de la seguridad ante amenazas, ¿verdad? Tomar en cuenta de que hay un cuadro de responsabilidad compartida que tiene los esquemas de nube, ¿verdad? Entonces, donde hay una serie de beneficios que me dan las plataformas de nube para yo poder asegurar mi infraestructura y mis servicios, y básicamente me da otras herramientas para que la parte que me toca a mí como cliente de la nube, poder cubrirla y poder administrarla de forma correcta. Digamos, por ejemplo, los servicios de SQL Azure cuentan con un firewall, que básicamente yo no tengo que ir a configurar nada, digamos, un appliance o algo para poder darle seguridad, sino que básicamente me dice, mira, dime qué IP puede entrar, cuál IP no puede entrar, y sencillo, ¿verdad? Entonces, nos ayuda en mucho tema de facilidad y funcionalidades. La parte de cumplimiento, ¿verdad? Muchas organizaciones hoy están buscando certificarse en diferentes, frameworks, ¿verdad? Un ISO, un IPA, etcétera. Bueno, Microsoft nos da a través de este tipo de servicios las opciones para que usted tenga, por ejemplo, un PCI, ¿verdad? Nos da toda una gama de soluciones que van a permitir que nuestras aplicaciones, ¿verdad? O servicios se puedan regir en ese tema de cumplimientos, ¿verdad? Y tanto los que ya tienen el data center como tal para el hospedaje de los servicios a otros.
La innovación de aplicaciones, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, se necesitan nuevas aplicaciones. Bueno, ¿cuál es la mejor forma? Vamos a seguir trabajando que vaya, prepáreme 2 servers, uno para la base de datos y uno para el IIS. O bueno, no, vámonos a un modelo de plataforma. La base de datos está en minutos y el app service está también en minutos. Señores, integren ¿cómo se llama? El Visual Studio a las soluciones, hagan despliegue y tenemos aplicaciones que antes, por ejemplo, no sé, solamente la parte de infraestructura duraba, no sé, 4 días entregando 2 equipos, hoy los tenemos en horas y ya equipos o aplicaciones entregadas en días, ¿verdad? En menos días que como antes. La parte de software y soporte, ¿verdad? Que básicamente es, bueno, cuando nos vamos hacia el cloud, por ejemplo, para las organizaciones que llevan sus soluciones con 2008 R2, el beneficio extendido de actualizaciones que entrega Microsoft sobre el data center de Azure. ¿Cuáles son esos procesos, verdad? Que como les comentaba anteriormente, de buenas prácticas para una migración, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, lo primero es hacer un descubrimiento de las bases de datos y un assessment, ¿verdad? Algo muy, muy importante antes de irse a un esquema de nube, más que todo cuando las organizaciones están buscando lo que es la plataforma como servicio, es que se haga un assessment para identificar hacia dónde debo ir, hacia qué modelo es el más recomendable para mi servicio, ¿verdad? Si, por ejemplo, tengo servidores en no sé, por ejemplo, un Oracle no me ofrece una plataforma como servicio en Azure. Entonces, bueno, de verdad, entonces, no voy a poder llevar a un esquema de plataforma, sino que tengo que ir a un modelo de máquina virtual y básicamente definir, bueno, cuáles son esas máquinas virtuales recomendadas, si hubiera algún tema de instancias certificadas, etcétera, ¿verdad? Que es algo importante. Luego, los procesos de conversión y migración, ¿verdad? Dependiendo, digamos, del servicio que vayamos a migrar. Por ejemplo, cuando es SQL Server, Microsoft nos da una serie de herramientas que nos permiten tener integraciones para poder replicar esos equipos sin, digamos, con el menor esfuerzo, por decirlo así, tratando de no tener que ir a configurar, por ejemplo, un SQL Always On para replicar una máquina, sino que, para replicar una base de datos, sino que nos ofrece casi que las soluciones de integración para poder estar tomando copias de nuestra base de datos y en algún momento levantarla. La parte, como les decía, la parte de data sync, ya sea a través de un tipo log shipping o always on, ¿verdad? Y luego lo que es la parte del cutover, que es cuando ya nos vamos a la nube, y una vez en nube, ¿verdad? Empezar a manejar, ¿verdad? El esquema o el ciclo de postmigración, ¿verdad? Ya tenemos el servicio en la nube. Por ejemplo, sucede que algunas organizaciones dicen, bueno, tengo una base de datos que es el servidor en on-premises de 8 cores y 64 gigas. Y dicen, bueno, en Azure ocupo lo mismo para un SQL como servicio. Bueno, se van a un esquema de SQL como servicio e identifican de que esas 8 cores y 64 gigas están muy sobrados, ¿verdad? O están muy holgados para lo que hoy necesitan. Entonces, pueden ajustar, pueden optimizar y, por ejemplo, en tal vez otras bases de datos u otros servicios que tenían que en su momento menos capacidad o que estaban más limitados, pueden extenderlo. Entonces, parte del beneficio es eso, ¿verdad? E ir creciendo conforme van saliendo nuevas soluciones a nivel de nube, ¿verdad? Okay. Bueno, ¿cuál es el portafolio de Azure, verdad? Denme un segundito nada más para conectar acá el cargador que ya se me va a morir la compu. Listo, ya volví por acá. Ahora sí. Como les comentaba, ¿verdad? Microsoft ofrece diferentes tipos de soluciones en lo que son los esquemas de data, ¿verdad? Uno de los principales o de los más básicos es el esquema de IaaS, que básicamente se conoce también como un rehost, ¿verdad? Hoy tengo un servidor en premisas, lo replico hacia la nube o creo una máquina nueva, migro bases de datos y básicamente estamos en un esquema igual al que manejábamos en on-premise y ya luego vienen otro tipo de soluciones, ¿verdad? Que son las soluciones de plataforma, donde, por ejemplo, tenemos el SQL Managed Instance, que es una solución que nos brinda, digamos, unas
muy cercano al SQL como máquina virtual, nada más que administrado, ¿verdad? Ciertas funcionalidades. Y el SQL Azure, que básicamente también es una solución que nos va a permitir, de acuerdo a nuestro requerimiento o bases de datos a implementar, ¿verdad? Poder transformar el esquema con el que hoy trabajamos. Entonces, muy importante, yo sé que ya lo mencioné varias veces, pero la parte de hacer un assessment sobre las bases de datos y servicios a migrar viene aquí a ser muy importante para poder uno definir hacia qué quiere ir. ¿Qué sucede? Digamos, por ejemplo, hay diferentes casos. Hay algunos clientes que dicen, bueno, hoy tenemos on-premise, estamos necesitados de irnos a un esquema de nube porque ocupamos ahorrar costos, ocupamos tener backups, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchos de los clientes lo que hacen es, bueno, vamos a un modelo de SQL como servicio en Azure, de SQL en máquina virtual y una vez que estemos en la nube, empezamos a identificar y a trabajar sobre esas bases de datos, ¿verdad? Que tenemos sobre esos servidores para ver, bueno, qué se puede ir a SQL Server, qué podemos llevar a un Managed Instance y ya sea darle de baja a ese servidor de SQL Server o tomar ese servidor de SQL y que quede con las capacidades mínimas corriendo solo las aplicaciones que no son compatibles con ninguno de los otros sabores. Esto, digamos, va muy enfocado a lo que es SQL Server. Más adelante, bueno, vamos a comentar también un poquito sobre las soluciones que están enfocadas en open source. Entonces, acá hay un decision tree bien interesante, ¿verdad? De lo que es cómo decidir si voy a irme a una máquina virtual, si puedo ir a un SQL Managed Instance o si definitivamente mi necesidad es un SQL database, ¿verdad? Cuando usted necesite acceso al sistema operativo, que si son versiones, por ejemplo, viejitas de SQL Server, con modos de compatibilidad un poco más rudimentarios, ¿verdad? Y ciertas capacidades a nivel de administración. Por ejemplo, no sé, hay una aplicación X que corre sobre el SQL Server y se va a conectar a otros servicios, etcétera, ¿verdad? Por lo general, muchas de las recomendaciones es que lo sigas manejando a través de una máquina virtual, ¿verdad? Pero como les decía, digamos, va a depender mucho de qué necesites. También hay un esquema de costos bien interesante, ¿verdad? Tomar en cuenta de que los servicios de data de Microsoft, que más adelante vamos a conversar, te van a dar ciertos sabores de acuerdo a las necesidades que usted tenga en sus proyectos de data, ¿verdad? Ya sea que necesito hacer ingesta o que necesito solamente un sitio para almacenar, etcétera. Microsoft te va a dar diferentes sabores para esos servicios. Entonces, bueno, cuando es un tema de migración, muy recomendable, dicen máquinas virtuales, por ejemplo, cuando tenemos una modernización de aplicaciones, por ejemplo, decir, bueno, es que tengo algunas funcionalidades que necesito de un SQL Server en máquina, pero la verdad son las mínimas y yo no quiero seguir administrando sistemas operativos. Microsoft te ofrece lo que es el SQL Managed Instance, que te da una serie de funcionalidades que no te da un SQL Server, un Azure SQL normal, ¿verdad? Por ejemplo, el agente, por ejemplo, la parte de los linked servers, la parte de SSIS, ¿verdad? Esas soluciones no te las entrega, por ejemplo, un SQL Azure normal, pero el Managed Instance te lo entrega dándote las funcionalidades que hoy te da un SQL Azure, digamos, a nivel de administración. Por ejemplo, cuando tú tienes una máquina virtual con SQL Server, siempre tenemos que estar atentos a que a las actualizaciones del SQL, que yo soy el encargado de que no se llenen los TNDB, de que los backups, etcétera, ¿verdad? Toda esa administración, ¿verdad? Que tenemos que hacer a nivel de DBA. Cuando vamos a un modelo de SQL Managed Instance, tengo casi que las mismas funcionalidades de un SQL server sobre una máquina virtual, pero ya no me encargo yo de administrar ese tipo de temas. Solo me encargo de decirle, mire, necesito estas capacidades para mi Managed Instance, necesito esta cantidad de almacenamiento y dedicarme sencillamente a las tareas relacionadas a la base de datos pura, ¿verdad? Entonces, es importante en este caso. Y cuando necesitaríamos, por ejemplo, un modelo de SQL Azure común, es cuando, por ejemplo, nuestras bases de datos son bases de datos que no tienen una, digamos, necesidad de cierto tipo de servicios que me entrega el SQL Server normal. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, muchas organizaciones para nuevos desarrollos de proyectos están dejando de decir, bueno, vamos a ir a preparar un SQL Server para montar la base de datos, sino que ya empiezan a buscar un esquema de
plataforma como servicio para evitar este tipo de administraciones a nivel de sistemas operativos. Sencillamente decimos, bueno, necesitamos una base de datos que cumpla con, no sé, una serie de requerimientos que va a tener la parte de desarrollo. Y básicamente con este tipo de esquemas ya quitamos esa dependencia de máquinas virtuales y empezamos a entregar un servicio de base de datos, el cual puede ser consumido ya sea desde Internet, ¿verdad? A través de los puertos públicos que nos da Microsoft para consumir este servicio, o incluso todas estas soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es un SQL Server en Azure, tienen, bueno, ya sea que esté integrado a una VNet, ¿verdad? El Managed Instance, que también puede estar integrado dentro de una VNet o a través de un puerto público, y el SQL Azure, que en su configuración inicial siempre es pública, pero a través del servicio de Azure Private Link podemos hacerlo para que se consuma de forma interna. Entonces también es bien importante esta definición de qué base de datos necesitamos para nuestros servicios. Entonces, como yo les comentaba ahora al inicio, ¿verdad? La parte de hacer un assessment, de identificar, ¿verdad? Cuáles son esas necesidades que tienen las aplicaciones y servicios, nos va a ayudar a definir a qué modelo podemos ir. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones desarrolladas en casa donde básicamente están corriendo sobre un SQL Server, pero bien pueden correr sobre un SQL Azure, ya que no hay tantas dependencias, no hay linked servers, por ejemplo, etcétera. Y ya sea que si algunas funcionalidades o capacidades no nos funcionan en SQL database, pueden empezar a tomar en cuenta el SQL Managed Instance y dejar tal vez como última opción seguir corriendo en SQL Server, ¿verdad? Que esto al final del día nos toma más administración, por ahí temas de licenciamiento, mientras que estos modelos, ¿verdad? Ya van más enfocados a la parte de consumo, a la parte de capacidades, e igual también tienen una serie de beneficios si, por ejemplo, usted reserva la instancia o si tienes licenciamiento de SQL Server para ahorrar costos. ¿Okay? Las soluciones, perdón. Por acá tenemos. Ajá. Pero nos dicen la solución para acceder a los servicios alojados en la nube deberán considerar una cantidad específica de usuarios como mínimo, es decir, mientras un usuario trabaja con Azure SQL Database, otro usuario puede trabajar con Azure SQL Managed Instance, debe ser afirmativo. ¿Cada cuánto tiempo se renueva este usuario para conectarse a las máquinas virtuales, entre otras cosas? Ok, vamos a ver, vamos para leer una parte acá de la pregunta. Oh, dame un segundito que se me pasó acá. Dice, para acceder a los servicios de la base no considera la cantidad específica de usuarios como mínimo. No hay una cantidad específica de usuarios como mínimo, digamos, vamos a ver, los servicios de Azure son servicios que puede contratar desde una persona, un estudiante incluso si quisiera, ¿verdad? Para desplegar sus proyectos o sus, ¿cómo se llama? Emprendimientos, etcétera. Hasta una empresa multinacional que tiene 1000 usuarios, ¿verdad? Mucho del tema de las capacidades y funcionalidades que va a tener la plataforma van a depender de las arquitecturas que usted diseñe. Por ejemplo, si usted utiliza una base de datos basic y trata sobre esa base de datos basic y conectar, no sé, 500 personas, ¿verdad? Vas a tener problemas de rendimiento, problemas delimitantes. También dependiendo del tipo de servicio que usted elija, digamos, ya sea a nivel de SQL Azure, o nivel de Managed Instance, ¿verdad? Hay una capacidad que ellos te dan a nivel de conexiones, a nivel de storage, a nivel de procesamiento, que se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar este tipo de arquitecturas. Por ejemplo, si la aplicación que usted vaya a diseñar o la solución que usted vaya a diseñar, si por ejemplo necesita un tema de alta disponibilidad, cross data center, por ejemplo, o si necesita, por ejemplo, un esquema donde exista una réplica de la base de datos que sea simplemente para la parte de consumir reportes o generación de reportes. Va a depender mucho de la infraestructura que usted esté diseñando, la arquitectura que necesite. Para los esquemas de Managed Instance, ¿verdad? Dice SQL Database, otro usuario puede... Digamos, es lo mismo, vamos a un esquema donde, por ejemplo, hay aplicaciones que pueden consumir un Managed Instance versus otras aplicaciones que pueden consumir un SQL Azure u otras aplicaciones que pueden ir a consumir un SQL en una máquina virtual, ¿verdad? Digamos que el esquema de nube no te obliga a usar un solo modelo. Se puede tener los 3 modelos dentro de su plataforma
y básicamente diferentes aplicaciones conectadas consumiendo los servicios. Por ejemplo, en los esquemas de analítica de datos, usted tiene, por ejemplo, fuentes que son, no sé, SQL Server, tienes Oracle, tienes MySQL, tienes archivos planos, etcétera. Esos usted los hace una ingesta a través de Data Factory, etcétera, y usted va y lo guarda sobre un SQL Azure o un Synapse, etcétera, y básicamente entrega el servicio como tal o lo consume en sus aplicaciones. Entonces, como les decía, es una parte de mucho de arquitectura, ¿verdad? Del saber identificar los servicios que queremos llevar hacia la nube, que vamos a explicar que son born to cloud o que nacieron en nube, ¿verdad? Y poder diseñar en esa arquitectura qué es lo que en realidad necesito, ¿verdad? Por ejemplo, hay clientes que empiezan con SQL Azure y cuando se dan cuenta, bueno, tenemos, no sé, 40 bases de datos en SQL Azure y empiezan a identificar, bueno, estas bases de datos, ¿será que las puedo llevar a un Managed Instance para, por ejemplo, reducir costos y tener una administración más centralizada de las bases de datos? También se puede hacer, ¿verdad? Saltar entre los diferentes modelos. No sé, empezamos en un Managed Instance, pero nos dimos cuenta que definitivamente Managed Instance es un servicio que no es necesario para estas bases de datos porque estas bases de datos no necesitan todas las funcionalidades de Managed Instance. Perfecto, se hace un procedimiento y se pasa de un Managed Instance a un SQL Azure y ustedes, ¿verdad? Dependiendo, como les digo, es un tema de arquitectura, van a poder estar cambiando entre los modelos. No es como que voy a un clic, ¿verdad? Y digo, convierta esto de Managed Instance a SQL Azure, sino que sí hay una serie de consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de hacer este tipo de conversiones. Para retomar acá un poquito en la presentación, ¿verdad? La parte de las soluciones de plataforma en open source, ¿verdad? Lo común, tomar una máquina virtual con Linux, instalar, por ejemplo, el MySQL, etcétera, y tener tu base de datos en un servidor común y silvestre, o bien empezar a utilizar las soluciones que ya Microsoft nos entrega a nivel de lo que es plataforma, ¿verdad? Tomando en cuenta lo mismo que sucede con SQL Azure, ¿verdad? Hay funcionalidades que no necesariamente las que te corren en un servidor te van a correr en un SQL Azure. Es muy importante definir eso en el momento en que se diseña una arquitectura. Por ejemplo, una arquitectura que se utiliza de forma muy común es, por ejemplo, los servicios de Moodle. Una organización que quiere empezar a, digamos, a transformar un servicio Moodle y que ya no viva sobre servidores virtuales toda la infraestructura, puede desarrollar, por ejemplo, una solución de ScaleSets de Azure para tener, digamos, el frontend que reciben los usuarios. Una solución de MySQL como servicio, ¿verdad? MySQL, o bien, por ejemplo, un Postgres como servicio, o incluso, bueno, si algunos que usan SQL o SQL como servicio, y básicamente, digamos, ya delegan esa parte de administración de la base de datos como tal al data center, y usted se encarga de que sus aplicaciones consuman y utilicen esa base de datos, ¿verdad? Y otra serie de soluciones adicionales que pueden necesitar en modelos de plataforma. Lo bueno de la nube es que te permite, ¿verdad? Tener diferentes sabores e integrar esos sabores para usted poder desarrollar las soluciones que usted necesite. Entonces, ¿qué es la ventaja? Bueno, temas de facilidad, digamos, Microsoft no te va a cobrar más por correr un ambiente de open source, que por ejemplo no tiene un licenciamiento. Creo que MySQL no tiene costo. Entonces, por ejemplo, MySQL no te va a cobrar Microsoft no te va a decir, mira, te voy a cobrar por correr MySQL en Azure un costo adicional por la licencia. Lo que te va a cobrar es el poder de cómputo, la infraestructura que te va a estar almacenando esa base de datos. Entonces, es bien importante tomarlo en cuenta. Dependiendo de la solución que utilices, vas a poder manejar temas de escalación, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta el tipo de base de datos que vamos a llevar hacia la nube cuando es un tema de open source y determinar ese tema de compatibilidades para colocarlo. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado varios proyectos con Moodle, como les comentaba, y el SQL el MySQL, perdón, que te ofrece la nube, es totalmente compatible con Moodle y hay que tomar en cuenta ciertos temas en parámetros y configuraciones, pero digamos que funciona de forma correcta, casi que igual a como funcionaría en una máquina virtual corriendo el MySQL, pero tomas el beneficio de que ya no tienes que estar preocupado por estar administrando ese sistema operativo, esa base de datos, etcétera, sino que ya lo llevas a nube y identificas, mira si hay picos de CPU, bueno, escalemos automáticamente, escalemos el storage, etcétera. Entonces, temas bien importantes a tomar en cuenta. Como les decía, la integración con los diferentes servicios de Azure y las funcionalidades de cumplimiento que nos da Microsoft para el servicio como tal. Luego lo que es la parte de Cosmos, creo que esta parte le iba a comentar Heiner.
Sí, buenos días, muchas gracias, Emanuel. Sí, el compañero Emanuel pues nos ha comentado un poco acerca de lo que viene siendo el portafolio que nos ofrece Azure, esto más enfocado en lo que viene siendo data relacional. Si lo vemos desde un punto que vamos a estar realizando, las aplicaciones que se van a estar consumiendo son de tipo transaccional, pues viene siendo ideal. Pero ahora, bueno, ¿qué pasa si lo que tenemos son modelos de data no relacional? Estamos trabajando con NoSQL. Entonces, pues también tenemos alternativas en lo que viene siendo la plataforma de Azure. Una de estas alternativas es Cosmos DB. Cosmos DB nos ofrece una serie de APIs que le llaman ellos. Sería como el tipo framework que vas a estar trabajando tu base de datos. Tenemos SQL que nos permite hacer consultas sobre modelos, ya sea modelos key value, o tenemos bases de datos que son de tipo de la familia de columnas, o bases de datos que están en tipo documentos planos. Con esta vamos a poder hacer consultas de tipo SQL sobre esas bases de datos. También tenemos, bueno, API para Mongo, si lo que tenemos es queremos migrar una base de datos que tenemos en Mongo. Tenemos el Grammarly API que nos permite realizar consultas y hacer el manejo de una base de datos de tipo gráfico, si lo que estamos manejando son, por ejemplo, esquemas de redes. Tenemos también la parte de Cassandra, que nos permite, pues, básicamente manejar si tenemos una migración de una base de datos que tenemos en on-premises que está corriendo sobre Cassandra, pues también vamos a tener la oportunidad o la capacidad de realizar este tipo de manejo dentro de Azure con Cosmos DB. Y también nos ofrece una API de tablas que nos va a también permitir hacer consultas y manejo. Ya sea si estamos utilizando nuevamente la parte de documentos o si estamos utilizando precisamente otra de las soluciones que nos ofrece Azure, como lo es un Data Lake. Aparte de eso, la parte de Cosmos pues nos permite hacer una integración bien interesante y nos permite también desplegar estos servicios en diferentes zonas. Entonces, si tenemos una aplicación que está dirigida a unos usuarios que nos están consumiendo desde Estados Unidos, entonces con Cosmos DB vamos a tener la capacidad de hacer un deployment rápido sobre ese data center para que la latencia y la experiencia del usuario pues sea mejorada. De igual manera con los diferentes data centers que nos ofrece la parte de Microsoft y Azure. Pasemos a la siguiente. Y otro de los servicios, también para lo que viene siendo, si ocupamos bases de datos en modelos de documentos planos o en tablas de Key Value, tenemos la solución de lo que viene siendo el Azure, el Data Lake. Pues es muy interesante porque nos permite realizar un acceso multiprotocolo. Entonces tenemos, por ejemplo, la capacidad de poder conectar con una distribución de HDFS o de Hadoop, del file system de Hadoop, y al mismo tiempo también podemos conectarlo con una distribución WASP del Windows Storage Blob y poder conectarlo con diferentes documentos o bases de datos que tengamos almacenados en una de estas file system y moverlos directamente a lo que viene siendo ya el apartado dentro de la nube, dentro de Azure, con un data lake donde pues vamos a tener la parte de containers y dentro de los containers tenemos lo que viene siendo el esquema de file system con nuestros folders y pues files dentro de lo que viene siendo los folders. Esta solución nos ofrece, es una de las más baratas en cuanto a lo que viene siendo almacenamiento de grandes cantidades de datos y pues es una solución que se presenta como una buena alternativa cuando estamos trabajando con modelos y esquemas de Big Data. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente. Y bueno, pues ya para ir viendo, hemos pues hecho un review un poco de lo que viene siendo el portafolio en cuestión de bases de datos, en cuestión de almacenamiento en Azure. Y pues ahora vamos a ver un poco la parte de cómo el procesamiento de estos datos, como nos indicaba el compañero, por ejemplo, si estamos considerando migrar nuestras aplicaciones o estamos intentando hacer un refactor, entonces vamos a empezar a utilizar como nuestra base de datos un Azure SQL Database, pero en X momento necesitamos necesitar pues una de las capacidades que no está disponible dentro del SQL Database, sino que solo está disponible en un SQL Server, pues también Azure nos ofrece alternativas para que podamos hacer
esas integraciones. Entonces, el hecho de movernos a un SQL y hacer un refactor, pues no nos va a impedir que en algún momento necesitemos hacer uso de un SSIS o de un SSRS o un SSIS. Entonces, Azure nos ofrece otros servicios con los que podemos sustituir estos y mantener la utilidad de la aplicación. Bueno, sí, si quieres lo pasamos, Emma. Viendo un poco el data path o el flujo general que se... Lo pasaste una más, si no me equivoco, ahí mismo. El flujo general de lo que viene siendo la data en cargas de trabajo, pues generalmente tenemos, bueno, dispositivos o tenemos bases de datos transaccionales o algo que haya de compras. Necesitamos llevar esto a un modelo de BI, donde vamos a hacer una exploración, vamos a presentar unas visualizaciones y demás, pero no queremos consumir, o lo recomendable no es consumir directamente sobre estos workloads que estamos trabajando directamente en el front facing con el cliente, sino que necesitamos un esquema de ir, traernos esa data, hacer algún proceso, porque tampoco es lo ideal mandar la data así como viene, mandarla directamente a una visualización, a un análisis services, sino que hacemos algún proceso de ETL, de transformación, y luego ya tenemos la data para consumirla. Entonces, Azure en este caso, tomando en cuenta este modelo, para la parte de la ingesta de datos, nos ofrece un servicio que es muy similar a lo que viene siendo un SSIS que utilizaríamos en un SQL Server. Entonces, para la parte de ingesta tenemos el servicio que se llama Azure Data Factory. Luego, para la parte del data processing, podemos utilizar diferentes servicios que nos ofrece Azure. Tenemos Automations, tenemos Azure Functions, tenemos Databricks, tenemos HD Insight. Tenemos, bueno, una serie de servicios que nos van a permitir hacer esos procesos de transformación y carga de datos. Y finalmente, pues llevarla a un modelo ya de análisis meramente o de visualización. Como sustituto del SSRS, de los Reporting Services de SQL Server, tenemos Power BI. Como sustituto de los SSIS, que son los Analysis Services de SQL Server, tenemos Analysis Services meramente de Azure, donde vamos a poder realizar, construir nuestros modelos tabulares multidimensionales para mejorar pues, el rendimiento en lo que viene siendo las consultas a nuestras bases de datos. Así que lo pasamos. Bueno, empezando con los servicios que mencioné. El Data Factory, como les decía, es un servicio que nos ayuda con la ingesta de data. Entonces, por ejemplo, Data Factory nos va a permitir conectarnos con diversas bases de datos, qué sé yo, tenemos un Sybase on-premises, tenemos un SQL Server que lo tenemos corriendo en Azure, tenemos un MySQL que lo tenemos en otro servidor. Entonces, ocupamos llevar toda esa data, centralizarla en un warehouse para un posterior análisis. Entonces, Data Factory nos ayuda con eso, trabaja con más de 90 conectores nativos, de igual forma tiene conectores, por decirlo así, raw, que vamos a poder configurar para conectarnos tal vez a algún servicio que no está incluido dentro de esos 90 conectores nativos que tiene. Y pues nos van a permitir de una forma fácil, nada más configurar el conector, obviamente considerando toda la parte de seguridad que tengamos en nuestro servidor. Y con esto, una vez conectado, pues ya podemos agendar lo que viene siendo los jobs, los pipelines, y vamos a poder traer la información, inclusive procesarla. Si ocupamos hacer un procesamiento pues no tan complicado, no vamos a estar trabajando tal vez sobre un Python, no vamos a estar trabajando sobre R o sobre Scala, entonces perfectamente podemos utilizar este ETL que viene siendo libre de código, nos ofrece la parte de flows, y podemos de una forma interactiva con bloques hacer modificaciones dentro de nuestras bases de datos o de nuestra data. También tenemos la parte de schedule, que viene siendo si ocupamos, por ejemplo, que jalar la data 3 veces al día, pues vamos a poder manejar un trigger, agendarlo y decirle, bueno, yo quiero que la data de la base de datos de Sybase se jale 3 veces al día a estas horas. Esa capacidad la vamos a tener con el Data Factory. Además, si estamos trabajando con otro tipo de orquestador o lo queremos basar en eventos, qué sé yo, se envió un correo y cuando ese correo se envió necesito que se active este pipeline y que me traiga esta data, también lo vamos a poder manejar por este lado.
Aparte de eso, tenemos el monitoreo. Vamos a poder hacer todos seguimiento de las ejecuciones, de los pipelines, de los datasets, de cuánta data se copió, a qué velocidad se copió, cuánto duró. Toda esta capacidad la tenemos dentro de un modelo de Data Factory. Si quieres, pasamos a la siguiente. Sí, dentro de Data Factory tenemos, bueno, el flujo de datos es así. Tenemos un dataset, que es el que con un conector o un link service lo vamos a asociar a otro servicio o a otra base de datos. Luego creamos una actividad. Esa actividad corre sobre el link service y va a permitir hacer modificaciones dentro de nuestro dataset. Esta actividad la colocamos luego sobre un pipeline, que es como una asociación de estas actividades. Corremos el pipeline y ese pipeline es el que nos ejecuta o nos hace la acción que nosotros le indicamos en la actividad. Más adelante, bueno, dentro de la demo lo vamos a ver un poco más claro, pero básicamente este sería el flujo. Esto es un poco la parte de la interfaz de cómo se ve. Ya como les digo, posteriormente lo vamos a ver dentro de la demo. Esto vendría siendo la parte de data flows, lo que les decía que de una forma interactiva y libre de código, pues vamos a poder ir jalando bloques, qué sé yo, bloques que me dicen hágame un join de la base de datos que tengo a la izquierda. Bueno, el dataset que tengo a la izquierda con el dataset que tengo a la derecha. Esto lo vamos a poder hacer meramente utilizando estos bloquecitos que se ven por aquí, sin necesidad de implementar o configurar ningún tipo de código. Y bueno, otra de las soluciones, ya si queremos, por ejemplo, hacer esto ya va enfocado meramente a la parte de data processing. Si lo que ocupamos hacer se vuelve un poco más complicado, no lo podemos hacer con un flow de Data Factory, entonces Azure nos ofrece otras soluciones. Una de ellas es el Databricks. El Databricks está montado y está desarrollado por los desarrolladores de Apache Spark. Si han trabajado o si saben un poco de Big Data, saben que Apache Spark pues, es uno de los ecosistemas o los frameworks más utilizados en los esquemas de Big Data, básicamente pues por todas las ventajas que nos ofreces, y esas ventajas pues las vamos a traer directamente a Azure con lo que viene siendo Databricks. Si necesitamos, bueno, tenemos lo que viene siendo los SQL Data Frames, que nos va a permitir una integración sumamente completa si estamos trabajando directamente sobre bases de datos que están en SQL. Tenemos la parte de streaming que nos va a permitir hacer un procesamiento de la data pues limpio. Aparte de eso, tenemos todo lo que viene siendo el apartado de Machine Learning, la integración con la librería de MLlib. Entonces, pues tenemos toda esta integración también con la parte de Machine Learning. Si tenemos algún modelo que ocupamos entrenar, pues todo esto lo vamos a poder hacer dentro de la parte de Databricks. Tenemos la parte de Graphics, que nos permite también hacer computación o realizar procesos directamente con bases de datos que estamos trabajando de tipo gráfico o de tipo red. Tenemos todo al estar basado en Apache Spark, Databricks, pues vamos a tener todo el Core API. Entonces, si queremos hacer uso de R porque nuestro personal, porque nosotros lo que manejamos es R, vamos a tener la capacidad de utilizar R. Si queremos utilizar SQL, pues también podemos utilizar SQL, Python, Scala, que es como de los que más se usan en lo que viene siendo Big Data. Y también pues vamos a tener la posibilidad de utilizar Java si así nuestro equipo lo necesitara. Heiner, por acá tenemos una consulta. Ajá, vamos a ver. Ah, no. Si quieres me la dices. Ok, dice Azure Cosmos TV permite conectar, intentar tratar las entidades de texto como elementos independientes de texto representados con documentos de JSON. Sí, bueno, si la pregunta va enfocada a si podemos manejar si estamos manejando una base de datos plana, por decirlo así, de tipo JSON, de tipo familia de documentos, sí lo vamos a poder hacer con Cosmos DB, como les decía, con la parte de los APIs. La parte del Table API nos permite básicamente manejar este tipo de bases de datos en los que están basados en documentos. Tenemos soporte para JSON y también para otros, podemos procesar Parquet, ORX, si no me equivoco, y otros diversos files o tipos de archivos los vamos a poder procesar con lo que viene siendo el Cosmos DB. Entonces, pues sí, por ahí la respuesta sería sí.
Y bueno, siguiendo aquí con la presentación, con el Databricks, esto sería pues un esquema que nos ofrece pues la parte del Databricks, donde vamos a poder, aparte de lo que ya les mencioné, de tener el acceso a lo que viene siendo el Apache Spark, pues es un entorno que nos va a permitir una integración entre departamentos dentro de nuestra organización, donde se trabaja podemos trabajar con usuarios, como si fuera un database, podemos asignar usuarios, darle acceso a usuarios, esos usuarios van a poder ir a nuestro workspace, crear lo que vienen siendo los notebooks, que son parecidos a los Jupyter Notebooks, y sobre estos notebooks podemos escribir pues en el lenguaje de nuestra preferencia, y hacer una integración de todos estos notebooks con todos los departamentos, todas las personas, para trabajarlo de una forma conjunta, pues aprovechando todas las ventajas que nos ofrece Spark. Es un modelo que lo podemos conectar directamente, tiene soporte para el Data Lake, entonces podemos hacer una integración con un HDFS o con un WASP de Windows directamente con el file system, podemos montarlo sobre nuestro clúster, y podemos hacer consultas y trabajar los datos directamente sobre este clúster. Aparte, tenemos integración con el Synapse o con un modelo ya de Data Warehouse, donde después de que hacemos el proceso de la información, podemos escribir esa información dentro de un Data Lake o dentro de un Data Warehouse o un database de SQL. También tenemos integración con otros frameworks de Big Data, como el Apache Kafka, tenemos también con Hadoop. Y otra de las ventajas es que podemos sobre el Databricks consumir directamente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un Power BI o un Streaming Analytics o un Deep Learning del ML Studio, entonces pues vamos a poder consumirlo directamente sobre el Databricks. Otra de las soluciones que tenemos en Azure para lo que viene siendo procesamiento y también para lo que viene siendo el almacenamiento masivo de datos se conoce como Synapse Analytics. Esta solución pues antes se conocía como SQL Data Warehouse, y la única posibilidad o la única aplicación que nos ofrecía pues eran unos dedicated pool de SQL, que lo que eran pues eran un clúster de bases de datos de SQL que nos permitían guardar cantidades a nivel de terabytes de información y hacer consultas sobre estas pues sumamente rápido. Ahora con la remodelación que hubo, tenemos el Synapse y vamos a tener de igual manera esta capacidad de los dedicated pools. Aparte tenemos unos serverless pool que no vamos a tener que ir y aprovisionar el clúster que queremos, sino que solamente almacenamos los datos y se va a hacer un escalamiento en función de los datos o en función de la cantidad de personas que se estén conectando al pool de la carga, por decirlo así. Entonces ese escalamiento lo tenemos por ahí en la parte de serverless. Y dentro de este entorno, pues vamos a tener también, al igual que el Databricks, pero dentro de Synapse, tenemos la posibilidad de hacer un deployment y trabajar sobre servidores de Apache, sobre el cluster de Apache, y pues trabajar todo lo que nos ofrece Apache, pues lo vamos a tener dentro de Synapse Analytics. Aparte tenemos la integración con pipelines. El Synapse nos ofrece unos pipelines que son muy parecidos a los del Data Factory, con los que vamos a poder conectarnos a nuestras bases de datos, a nuestras diferentes fuentes, jalar esos datos, trabajarlos, hacerles un data processing dentro del Synapse. Por ejemplo, si estás utilizando un clúster de Apache, vas a poder ir con un pipeline, jalar tus datos, procesarlos con este servidor de Apache. En el mismo entorno tienes lo que viene siendo el Data Warehouse. Entonces, luego de procesarlo con el Apache, en el mismo entorno lo que haces es que lo metes en un Data Warehouse y pues tienes toda esta integración con una sola herramienta. Es un modelo pues que está muy enfocado a lo que viene siendo ya trabajar equipos grandes, equipos de trabajo donde tenemos integración. Tenemos la parte de Synapse Studio donde podemos trabajar inclusive con políticas basadas en roles para lo que viene siendo acceso, modificación, deployment y demás, como si así lo fuera un entorno o un ambiente CI/CD, donde pues vas a tener un control de quién puede publicar, de quién tiene acceso a qué tipo de archivo y de quién puede escribir sobre qué tipo de archivo. ¿Quieres lo pasamos? Precisamente, bueno, aquí se ve un poco lo que viene siendo el
el entorno, lo que les comentaba, que podemos tener la integración, conectarnos con diferentes tipos de datos a través de los pipelines. Tenemos on-premises, podemos conectarnos a otros servicios que están directamente ya en cloud. Ya no necesariamente tienen que estar en Azure, podemos conectarnos a servicios de AWS. Podemos hacer lectura directamente de alguna aplicación que estamos trabajando como un modelo SaaS, de Software as a Service. Por ejemplo, si tenemos alguna aplicación de CRM, vamos a poder ir y traer esa data directamente a nuestro Synapse Analytics. Y posteriormente, bueno, también tenemos la parte del Data Lake. Y como les decía, pues vamos a poder consumir directamente sobre nuestros Data Warehouse que está integrado dentro de Synapse con un Power BI o si así fuera necesario con un Machine Learning. Y también tenemos este otro servicio que es nuevo de Azure, que es el Purview, que también sirve como para el manejo y visualización de la parte de data. Aquí en esta podemos ver un poco cómo se ve la parte de la interfaz. Vamos a ver que es muy parecida a lo que viene siendo el Azure Data Factory. Sin embargo, tenemos aquí el apartado de Develop, que es donde vamos a manejar todos los notebooks que vamos a estar trabajando, ya sea igual que el Data Factory, podemos trabajarlo en diferentes lenguajes, R, Java, Scala, Python. Tenemos la parte de integración, que viene siendo lo de los pipelines que les comenté, para ir y jalarnos la data si queremos montar alguna actividad, algún ciclo, pues lo vamos a poder hacer en esta parte de pipeline. La parte de monitor, que es igual para monitorear dentro de lo que vendría siendo la data que vamos a leer, los pipelines que se ejecutaron, pues todo eso lo monitoreamos desde aquí. En el apartado de manage es donde tenemos lo que les comentaba, que vamos a poder manejar lo que viene siendo todo el acceso, un role-based access policy, lo podemos trabajar directamente desde aquí, y toda la parte de la integración con CI, CD. Si quieres, vamos a la siguiente. Bueno, una vez que ya hemos comentado algunos de los servicios ya en la demo, pues vamos a ver un poco más a fondo la parte de Data Factory, Databricks. Tenemos aquí unas arquitecturas de referencia que viene siendo, pues cómo es el flujo de datos dependiendo de las necesidades que tengamos en nuestra organización. Podemos hacer un deployment básicamente de los servicios en función de las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, la que vemos por aquí, pues, por ejemplo, tenemos diferentes fuentes de datos. Tenemos un SQL database, tenemos archivos planos, documentos, pueden ser CSV, Parquet, JSON. Tenemos una integración con Dynamics 365, entonces tenemos toda la integración con el CDS de Microsoft, los Common Data Services. Traemos esos datos con el Data Factory, los guardamos ya sea sobre un Synapse Analytics o Data Warehouse o un Azure Data Lake o Blob Storage. Hacemos un procesamiento dentro de esta arquitectura de procesamiento, pues se hace también con el Data Factory, probablemente con un Data Flows, probablemente el procesamiento no es muy pesado. Y posteriormente pues pasamos a una etapa ya de Data Warehouse donde lo regresamos a un Synapse o estamos trabajando sobre un SQL Data Warehouse para ya consumir directamente desde esto si así fuese necesario con un Analysis Services o con un Power BI. Esta es otra arquitectura o modelo de referencia que se puede ver por aquí, donde básicamente pues tenemos de igual manera varias fuentes de datos. Nuevamente utilizamos el Data Factory. En este caso, para la parte del storage se utiliza el Data Lake. Lo pasamos luego a un proceso de análisis, donde podemos, como les mencioné antes, el HD Insight, podemos utilizar inclusive el Data Lakes Analytics, que no se los había mencionado, el Databricks. Y luego pues pasamos directamente a una parte de servir, pues todo lo que viene estos datos los podemos montar directamente sobre un Cosmos DB, sobre un Data Warehouse, o llámese SQL Analytics, Analysis Services, o consumirlo directamente con un Power BI. Sí, algo aquí bien importante a resaltar, ¿verdad? Es que estos son modelos en los que la implementación de infraestructura a nivel de, por ejemplo, de un IaaS es la mínima, ¿verdad? Este modelo, por ejemplo, estas arquitecturas de referencia que estamos mostrando son arquitecturas muy enfocadas en esquemas de plataforma. Muchos clientes hoy utilizan ese tipo de soluciones, ¿verdad?
para transformar lo que son sus modelos, por ejemplo, de inteligencia de negocios, analítica, etcétera, ¿verdad? Que al final del día son muy importantes, ¿verdad? Y cuando se busca un desarrollo de este tipo, y se trata de que no tengamos tanta dependencia a máquinas virtuales o a otros servicios, ¿verdad? Que tal vez en temas administrativos van a generar una carga adicional al equipo, sino que la administración en ese tipo de soluciones sea la mínima, ¿verdad? No es lo mismo ir a decir, bueno, vamos a ir a administrar ese servidor con SQL Server para correr ahí los integration services, a decir, bueno, hagámoslo por Data Factory y nada más nos encargamos de ver de que los runtime conecten bien a los servicios y quitarnos por ahí un poco de preocupaciones en ese tipo de servicios. Como comentaba Heiner, bueno, la idea de este tipo de modelos, ¿verdad? No es que es la norma que tiene que ser así. Muchos clientes cambian las arquitecturas. Si ven acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de arquitectura que va muy relacionada, ¿verdad? Casi que en todas sí se necesita el servicio Data Factory, que es, digamos, ese servicio integrador que es bastante importante en ese tipo de esquemas, ¿verdad? Y usted definir, bueno, cómo quiere procesar la data, si lo haces a través del Data Factory, si lo haces a través de un Databricks, a dónde la voy a enviar, que me sirve más un Data Lake, dependiendo del tipo de archivos, o me sirve tal vez un SQL en Azure, de que si voy, por ejemplo, a un esquema de ¿cómo se llama? De Synapse, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad, también es importante tomar en cuenta, ¿verdad? A nivel de presupuestos, ¿verdad? De un proyecto, qué cantidad de servicios necesito, ¿verdad? Si el proyecto, por ejemplo, no sé, hay organizaciones que inician un proyecto donde empiezan la transformación de datos a través del Data Factory y más adelante el proyecto empieza a madurar más y ya el Data Factory no me está dando la talla en ese tipo de servicios y bueno, por ende integro un Databricks o estuve guardando sobre un SQL Azure, pero ya la cantidad de información o el procesamiento que necesito para ese servicio, el SQL Azure no me lo va a cumplir y por ende, bueno, mejor paso a un Synapse Analytics. Igual para la parte del consumo, ¿verdad? Por ejemplo, muchas organizaciones consumen a través de, no sé, alguna solución, un Tableau, utilizan tal vez alguna otra solución diferente y bueno, Microsoft dice, bueno, tengo Power BI o publicamos a través de un sitio web. La funcionalidad, ¿verdad? O las ventajas que tiene esto es que por ejemplo, si hoy yo me encuentro un cuello de botella en mi servicio de cubos, ¿verdad? Puedo venir y escalar este servicio únicamente versus, por ejemplo, un esquema donde, no sé, sucede que hay clientes que todo lo montan sobre una sola máquina virtual y todo corre ahí, ¿verdad? Tal vez no es la mejor práctica, pero tal vez se hizo de esa manera por temas de presupuesto, etcétera. Y si necesitan escalar algo porque hay un pequeño cuello de botella, tienes que escalar, por ejemplo, de una máquina que me costaba 1,000 a un equipo que me cuesta 2,000, ¿verdad? Versus acá donde usted puede definir en base a lo que usted necesite, ¿verdad? A dónde voy a escalar. Si, por ejemplo, mi Databricks es un servicio que necesito que se ejecute nada más 3 veces al día y necesito que sea rápido, bueno, tener una potencia de clúster, ¿verdad? Bastante robusta para ejecutar en ese tiempo y que básicamente solamente estemos pagando por lo que usemos, no por una infraestructura que esté holgada o que solamente se utilice de forma, de que solamente se exija ciertas horas al día y que aunque no esté utilizando se tenga que pagarla. Entonces esa es una de las ventajas, ¿verdad? Que nos da este tipo de esquemas enfocados en plataforma, que les va a permitir a ustedes como organizaciones poder, ¿verdad? Diseñar las soluciones de acuerdo a su necesidad y poder, ¿verdad? Irlas transformando con el tiempo, que era parte de lo que les mostraba ahora en las diapositivas iniciales, ¿verdad? Que, bueno, básicamente ya estamos en la nube y, bueno, empieza un ciclo de transformación, optimización, etcétera, ¿verdad? Que las bases de datos, que el servicio de Synapse, que el servicio de Data Factory, ¿verdad? Cosas nuevas que vienen en negocio, ¿verdad? ¿Cómo podemos adaptarlas a este tipo de soluciones? No sé si ibas a mencionar algo más en esta, Heiner, o ibas a pasar a la demo. Sí, no, muchas gracias, Emma. Si quieres pasas a la siguiente diapositiva para ir viendo la parte de la demo. Ok, perfecto. No sé si, no hay preguntas, ¿verdad, Sofía? Estoy viendo acá y yo no veo. Ok, listo. Entonces, bueno, sí, recalcando lo que decía y lo que decía el compañero,
pues básicamente vamos a tener esta posibilidad de construir nuestro modelo de flujo de datos dependiendo de las necesidades que se vayan a estar ocupando dentro de la organización. Entonces, en nuestro caso, para la demo, quisimos plantear un escenario tal vez que es pues, bastante común. En este caso tenemos nuestra base de datos, la tenemos en un on-premises, que sería lo que vemos a la parte de la izquierda. Nosotros estamos trabajando con a pesar de que lo tenemos en Azure, se puede considerar se puede hacer analogía con un servidor on-premises, ya que estamos trabajando un Azure SQL en una máquina virtual. Entonces es exactamente igual como que si lo estuviéramos trabajando en nuestro data center en un cluster. Para jalar esta data, pues vamos a tener el Data Factory, que viene siendo pues el orquestador. Vamos a conectarnos a nuestro on-premises, vamos a jalar esta data, no vamos a hacer modificación directamente sobre la data que tenemos en nuestro on-premises, porque podemos pues ahí afectar un poco lo que viene siendo los workloads si tenemos unas aplicaciones que están consumiendo directamente sobre esta. Entonces la vamos a mover a un Blob Storage o a un Azure Data Lake. Y sobre este Data Lake, nosotros vamos a hacer lo que viene siendo la parte de procesamiento. Vamos a conectar directamente el Databricks al storage que tenemos. Hacemos la parte de modificación con el Databricks. Volvemos a escribir la data ya modificada sobre el storage. Y ahora sí, una vez que ya la data está lista, nuevamente con el Data Factory, que es nuestro orquestador por excelencia, vamos a agarrar la data del storage y moverla a un SQL, Azure SQL, que ya tenemos directamente en Azure, y pues ya de aquí ya podríamos integrar nuevamente lo que la empresa necesite. Si la empresa necesita pues hacer unos queries súper rápidos, si tenemos mucha data, bueno, pues montemos un análisis services en el medio. En este caso estamos consumiendo directamente desde un Power BI sobre nuestra base de datos, y ese sería básicamente el flujo que les tenemos preparado en la demostración. Entonces, bueno, si quieres yo voy a ir, no sé si tienes algo que agregar, yo voy a ir compartiendo. Bueno, ponemos el QR primero, ¿verdad? O al final. No, al final, si gustas puedes ir ahí dándola. No, sacando hacer una consulta, por cualquier cosa. Ok. Vamos a ver. Nos preguntan, Azure Analysis Services fue reemplazado por visualización de Data Preview. ¿Puedes ampliar la principal función de Azure Analysis Service? Perdón. Ajá. Azure dice que Azure fue reemplazado. Bueno, digamos, que yo sepa, no ha sido reemplazado. Digamos, siempre tenemos la parte de Azure, o no sé si fue que Azure reemplazó esta otro apartado que nos comentan. Sí, tenemos Azure Analysis Services en la parte pues, en Microsoft, lo que nos ofrece Azure. Esa es una herramienta, como les decía, nos permite trabajar modelos. Entonces, es muy, muy similar a lo que teníamos en un SQL Server, a lo que viene siendo el SSIS o SQL Server Analysis Services. De igual manera, de tipo, a tipo con bloques, vamos a poder agarrar nuestros modelos y hacer las conexiones entre los diferentes modelos. Podemos trabajarlos de forma tabular y podemos trabajar modelos también multidimensionales. Entonces, si ocupamos un cubo, ocupamos que, como les decía antes, que el consumo de la información pues sea sumamente rápido, los queries vamos a estar ejecutando sumamente rápidos, tenemos nuestro servicio Power BI y está durando mucho a la hora que le damos un refresh a lo que viene siendo las visualizaciones. Entonces, lo conectamos a un Analysis Services, generamos un modelo pues sumamente optimizado, y lo que vamos a hacer aquí con el Analysis Services es que es un proceso que nos consume directamente on memory. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que él se va, tiene un caché, jala toda la información que necesite, dependiendo obviamente del tier que elijamos a la hora pues de comprar ese servicio. Vamos a tener pues más o menos capacidad en cuanto a lo que viene siendo la información que vamos a estar jalando. Entonces, por ejemplo, tenemos 16 gigas, jalamos 16 gigas en batch y vamos a tener toda esa información directamente pues sumamente cerca a la hora cerca del procesador. Entonces, pues nos facilita y nos hace más rápido todo lo que viene siendo esa parte de las consultas y demás
Si el problema que estamos teniendo pues es básicamente esto, que la visualización no dura mucho, entonces pues ahí es donde entra la parte de Analysis Services. Ahí no sé si quedó claro. Bueno, vamos a ver. Ok, voy a compartir. Voy a quitarte ahí un segundo la pantalla para ir viendo la parte de la demo, Sofía. Sí, por aquí tengo el Data Factory. Como les mencionaba antes, el Synapse Analytics en lo que viene siendo la parte de interfaz es muy similar. Si bien aquí no encontramos la parte de Develop, que es donde íbamos a estar trabajando toda la parte de los notebooks, en la parte de Data Factory no tenemos eso. Como les indicaba en el esquema anterior, pues lo que vamos a hacer es conectar directamente nuestro orquestador a nuestra base de datos que tenemos on-premises, bueno, en este caso en Azure, pero le hacemos analogía con que está on-premises. Vamos a traernos nuestra data, guardarla en un blob storage que tenemos aquí, sería el mismo storage account que tenemos en Microsoft Azure, pues solamente vendríamos aquí para hacer como les decía el compañero antes, para hacer un deployment de un servicio, pues es sumamente rápido, no es como en un data center que ocupamos más capacidad, tenemos que hacer una petición, esa petición lleva su tiempo. En Azure no, nada más escribimos el servicio que queremos, lo buscamos, hacemos un deployment de segundos inclusive, dependiendo del servicio. En este caso tenemos el storage account. Y dentro de este storage account, como les comenté en la parte del data lake, tenemos los containers. Y ya dentro de los containers tenemos nuestro file system. En este caso, aquí es donde se están guardando todos los datos que estoy trayendo desde mi base de datos on-premises. Esas son pues unas tablas de muestra que tenía por aquí. Voy a proceder a eliminarlas para volverlas a pasar directamente. Esperemos si sirva. Como saben, cuando uno hace una demo, todo se alinea para que no sirva, pero esta vez va a servir todo. Entonces tenemos nuestro Data Factory. La conexión, bueno, tenemos la parte de datasets, que era lo que les decía antes, en lo que viene siendo el flujo directamente del Data Factory. El dataset va a ser algo que nosotros vamos a asociar a nuestra base de datos. Aquí aquí es donde tenemos pues todos los conectores que les mencionaba antes, más de 90 conectores nativos, y tenemos conectores raw que vamos a poder modificar para conectarnos con nuestras diferentes fuentes de datos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que podemos conectarnos a un S3 de Amazon, a un Redshift. Tenemos Blob Storage, tenemos un MI, tenemos un Data Warehouse. Bueno, un montón de opciones. Podemos conectar directamente a CRM, a un servidor FTP. Bueno, infinidad de cosas tenemos por aquí. Entonces, generamos el dataset. Por ejemplo, qué sé yo, yo quiero generar una conexión con mi storage, que es este que está por aquí. Muy importante aquí la integración. Al estar trabajando pues sobre Azure, la integración de los servicios va a ser sumamente sencilla. Entonces, yo aquí le indico, bueno, el que tengo es un CSV. Trabaja sobre un link service. Este link service pues es ya básicamente la configuración de la conexión a nuestra base de datos, y pues es donde se corren nuestras actividades. En este caso yo ya tengo creado uno, pero si quisiera crear uno nuevo, la configuración, como les digo, la integración es sumamente sencilla si estamos trabajando sobre la misma suscripción. Entonces aquí nada más seleccionamos nuestra suscripción por la que estamos trabajando, el storage account. En este caso lo tengo por aquí. Este es el storage account que yo tengo. Y así de sencillo, se conecta directamente con nuestro storage account y ya vamos a poder tener acceso a lo que tenemos del otro lado. En este caso le voy a cancelar porque ya lo tengo creado por aquí. Entonces nada más voy a seleccionarlo. El nombre, y aquí podemos conectarnos ya sea directamente a un archivo que tengamos dentro de nuestro storage, o lo podemos conectar directamente a un folder o a una ruta raíz, y luego trabajar sobre esa ruta raíz con procesamiento que se esté trabajando ya dentro de las actividades que se van a estar desarrollando con el ADF. Bueno, voy a crear nada más para que lo vean por aquí. Inclusive vamos a ponerle algún archivo que tengamos por aquí para que puedan ver la parte del preview. Y por ejemplo selecciono este archivo y aquí puedo hacer un preview de la data.
Este es un archivo plano, un archivo CSV que tengo del otro lado y lo puedo visualizar directamente pues por aquí. Igual no lo voy a estar utilizando porque ya tengo los que, pues ya tengo creados los que voy a estar necesitando. Aquí tengo, es el que se conecta directamente sobre nuestra base de datos que está on-premises. Aquí, importante, si estamos trabajando con servicios que ya están alojados en la nube y que son meramente servicios de Azure, se trabaja sobre un esquema que se llama el esquema de Azure, básicamente. Entonces, él te permite conectarte de manera sencilla. Si estamos trabajando contra servicios que están on-premises, no es que se complique, pero sí tenemos que hacer un paso más, y sería la creación de un Integration Runtime. Entonces, como pueden ver, aquí tengo este Integration Runtime. No es, como les digo, no es algo complicado, solo te vas a la máquina donde tienes te vas a on-premises, en la máquina que tienes tu base de datos, ya sea SQL o lo que sea, instalas un aplicativo. No hay que configurar casi que nada, solo se instala el aplicativo, se le indica a dónde quiere hacer la conexión. Inclusive si lo descargas desde aquí, te vienes a la cuenta del Data Factory de tu máquina, descargas el aplicativo, le das a instalar y él de un solo te configura el Integration Runtime. Este Integration Runtime pues me permite que el Data Factory tenga una conexión punto a punto tipo VPN con nuestro on-premises y pues así pueda jalar los datos de nuestra base de datos que tenemos en el servidor on-premises. Entonces por aquí tengo eso. La parte de pipelines, esto es donde vamos a tener nuestras actividades y eso es lo que se ejecuta sobre el link service para ejecutar estas actividades, pues básicamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una actividad de copiar, lo montamos sobre un pipeline, ejecutamos el pipeline y se va a hacer esa copia directamente de los archivos que estamos eligiendo. Aquí, importante mencionar que no solo tenemos así simples como de copia, tenemos varias actividades que con un modelo drag and drop vamos a poder pues hacer uso directamente de ellas y sencillamente aquí solo se configuran pues algunos parámetros dependiendo de la actividad que se utilice y pues vamos a poder hacer uso de la misma. Entonces por aquí tengo, este es el que les tengo preparado por aquí. Bueno, para mostrarles aquí todas las actividades que podemos, tenemos actividades del Dataflow que viene siendo para la transformación, había de copiado, tenemos también del Data Explorer, que es otro servicio. Podemos hacer uso de ejecutar un Azure Function desde el Data Factory. Este es un servicio de batch. El Databricks, si tenemos algún notebook, como es el caso mío, del Databricks lo podemos ejecutar directamente desde el Data Factory. Y pues hacer el proceso de transformación directamente desde nuestro orquestador. Tenemos de Data Lake, bueno, tenemos muchas actividades de diversos servicios por aquí. Tenemos de HT Insight, del Hive, Power Query, Machine Learning. Bueno, tenemos muchas posibilidades. En este caso, lo que yo estoy realizando por aquí es, no quiero jalar toda mi data que tengo dentro de mi base de datos que están on-premises, sino que con esta actividad, la actividad de lookup, yo voy y por medio de un query le digo, bueno, quiero traerme solo las tablas que empiecen por sales. Entonces me voy a ir a mi base de datos y solo las que empiecen por sales son las que me va a retornar. Luego, cuando ya me retorno esta actividad, me retorna un conjunto de datos que va a incluir el nombre. Bueno, aquí le estoy diciendo que me jale el nombre de la data. Esa salida que viene de esta actividad, la voy a utilizar como entrada de este otro proceso. Y ese otro proceso es un for each, que es un loop. Entonces, este loop me va recorriendo sobre cada una de los resultados que me dio esta actividad lookup. Y ahora sí, sobre cada uno de estos resultados, yo quiero hacer un copy. Es decir, agárrame cada una de las tablas que me empiezan por sales y hágameles un copy. Entonces, si pueden ver aquí, el source es el que yo había definido por aquí, que es la que está conectada directamente a mi database on-premises. Le paso el nombre del archivo que salió de la actividad pasada, el nombre de la tabla, pues. Y el sync, pues es este CSV Blob Storage que tengo por aquí, que está conectado directamente a mi demo data container que tengo por este lado, en el storage con, perdón. Bueno, ese va a ser un copy para cada uno de ellos. Y finalmente, cuando esa actividad de copy finalizó,
Entonces yo voy a ejecutar un notebook del Data Factory, que ya lo vamos a ver por aquí, es el que tengo por aquí. Entonces voy a correr esta actividad que tengo por aquí. Como pueden ver aquí no tengo archivos. Entonces voy a correr esta actividad. No dura mucho, él lo que hace es levantar un clúster. El clúster se puede configurar si uno quiere un escalamiento y tiene mucha data, podemos poner un clúster pues más agresivo. Obviamente sí va a ser el costo. Bueno, importante, el costo es por ejecución, por tiempo. Entonces, dependiendo de los servicios que estés ejecutando y el tiempo que duren ejecutándose, pues así va a ser el costo. Entonces, como les dije, es súper rápido. Como pueden ver ahí, ya él ya fue al servidor, ya trajo la data. Hizo este loop, me retornó los valores exactamente los que yo les dije que me retornara. Y ya él por aquí está copiando la data a nuestro contenedor que tenemos por aquí. Pues si pueden ver, pues por aquí ya está la data que se acaba de copiar. Entonces, está por este paso. Aquí, como les decía, tienen la posibilidad de hacer un monitoreo pues sumamente completo. Aquí cada una de las actividades te da una información. Esto fue la entrada y estas te pueden dar pues una salida. Ahí puedes ver la data que fue leída, la data que fue escrita, todos los archivos. Aquí tienes toda la información que puedes pues monitorear. Y aquí se ejecutó también el notebook. Bueno, este notebook, ¿qué es este notebook? Eso es lo que tengo por este otro lado. Esto ya es el otro entorno. Esto viene siendo lo que viene siendo el Databricks. Y el Databricks trabaja sobre estos notebooks. Son muy parecidos a los de Jupyter, donde tú escribes tu código. Como les dije, el Databricks pues es poliglot. Él te va a entender diferentes idiomas dentro de los diferentes lenguajes de programación, pues, dentro de los que están permitidos, obviamente. Entonces aquí lo que se está haciendo dentro del Databricks, como les decía, tiene la integración con el Data Lake. Entonces vamos a poder hacer un montado directamente de un file system de Hadoop o de un file system de Windows, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos agarrando y montando este file system que tenemos aquí, lo montamos directamente en nuestro entorno Databricks y ya podemos trabajar directamente sobre eso. Aquí yo estoy trabajando en Scala. Sin embargo, como les dije, pueden utilizar Python, Java, R. Entonces aquí pues puedes ir ejecutando cada uno de los notebooks, igual cuando tú lo llamas desde aquí del Data Factory, él lo que hace es pues que te agarra todo el notebook y te lo va a correr todo junto. Entonces aquí lo que hice fue agarrar uno de los archivos que tengo aquí. En este caso estoy agarrando el salesperson que tengo por aquí, que está por aquí, este CSV. Vamos a ver. Pues este es el archivo que estoy agarrando para hacerle una posterior modificación, un posterior proceso dentro de nuestro Databricks. Qué sé yo, no necesito que vayan en esta columna de comisión. Entonces, pues con el Databricks puedo hacerlo. Eso igualmente lo puedo hacer con Data Factory. El Databricks, como les decía, está enfocado, pues ya que vamos a trabajar directamente sobre un lenguaje de programación, sobre un código, pues a transformaciones un poco más complicadas. Sin embargo, pues quise mostrárselos pues para que vieran la funcionalidad del mismo. Bueno, aquí se leyó y como pueden ver aquí me dio un preview de la data. Igualmente pueden hacer tirar directamente desde el Databricks, gráficos, modificar opciones. Si yo quiero, si fueran tipo de latitudes, podría ver el mapa por aquí, puedo ver diferentes tipos de gráficos, como pueden ver directamente desde el Databricks. Como les decías, es multilingüe, entonces pues pueden trabajar, por ejemplo, aquí puedo crear un view, y al principio del notebook, definiendo el lenguaje con este porcentaje, puedo decir que en lugar de estar escribiendo en Scala, que es como se creó el clúster, yo voy a escribir en SQL y pues ejecutar este comando por aquí, y él igualmente me hace la consulta utilizando SQL. Entonces por ahí es muy flexible. Puedo escribir en Python. Obviamente la idea no es que vayan y hagan un print como yo, sino que bueno, si tienen experiencia en Python, si hacen uso de NumPy, de Pandas, entonces ya pueden modificar, hacer las transformaciones de data necesarias utilizando el lenguaje de su preferencia. Por aquí, bueno, se carga la data.
esta data la asigno a una variable y luego, pues, tan sencillo como hacer un write sobre el mount que yo hice al principio, que está conectado directamente a este. Entonces, yo mando mi data, le hice la modificación que hice, en este caso, pues, eliminé unas columnas y me voy a mi storage count. Y pues dentro de aquí, él se guardó la data que acaba de modificar. Así de sencillo, así de rápido. Por aquí está la data sin las columnas que le acabo de quitar. Como pueden ver aquí la hora a las 10:37 que lo acabo de hacer. Entonces, bueno, posterior a eso, ya esto se hizo directamente desde aquí, desde el Data Factory, sin necesidad de yo irme aquí a ejecutar cada uno de los notebooks. Con este orquestador puedo hacer directamente automatizar todo el proceso. Entonces, posterior a eso, como lo vimos en la demo, lo que yo quiero es mover esa data modificada, moverla a un Azure SQL para consumirla con un Power BI. Entonces, creamos un nuevo pipeline. Dentro de este pipeline vamos a crear un copy activity, que va a ser para copiar básicamente esos datos. Como les dije, es sumamente sencillo. Configuramos el source, de dónde queremos que venga esa data. En nuestro caso, queremos que venga, vamos a crear aquí, bueno, este es el dataset que había conectado anteriormente con el blob. Vamos a especificarle el archivo que yo quiero. Entonces vamos a venirnos aquí para que haga un refresh del dato. Me vengo al archivo, lo selecciono, el archivo que quiero. Y en el apartado, en el pipeline que creé, aquí en la parte de source, pues voy a seleccionar el dataset. En este caso, del número CSV. Elijo que es el archivo que está en el archivo específico que seleccioné. Como les dije, podría utilizar un wildcard. Por ejemplo, si tengo otra actividad aquí y lo que quiero pasar es un nombre de una actividad que viene, pues puedo utilizar la salida de la actividad que está anterior, utilizarla como un wildcard, que es lo que estoy haciendo básicamente aquí, y jalando datos específicos de alguna actividad que tenga. Pero en este caso yo voy a utilizar específicamente el que tengo. Selecciono a dónde la quiero mandar. En este caso yo ya tengo configurado un sync por aquí. Le pongo un nombre de la data. Yo quiero que él me cree una tabla dentro de mi Azure SQL, que le ponga este nombre. En este caso le voy a poner tabla nueva sales. Y pues así de sencillo, ejecuto la actividad. Genial, por acá tenemos otra consulta. Uh-huh. Nos consultan, notebook por defecto es Scala. Puedes crear, bueno, primero esa sería toda la consulta. Sí. Ok. Pues cuando tú creas el cluster, aquí dentro del Databricks te vas a clusters y cuando tú creas un cluster, él te da la opción de en qué quieres, ves, aquí él te indica escala. Entonces, puedes hacerlo en escala. Sin embargo, como les dije, cuando ya están directamente dentro de su notebook, pues pueden elegir el lenguaje que quieran. Por ahí no hay ningún problema. Solo sería que estar poniendo la parte del porcentaje y el idioma, el lenguaje que quieren, y no habría ningún problema que el clúster esté pues creado sobre escala. Bueno, como pueden ver, por aquí ya esta actividad dio succeeded. Entonces me voy a ir a mi base de datos porque tengo por aquí. Vamos a hacerle un refresh. Y por aquí está tabla nueva Salesperson, que fue la tabla que acabo de crear yo por aquí. Entonces, si yo aquí solamente para verificar, entonces podemos correr un query sobre la misma. Y por aquí tengo la data básicamente que acaba de jalar del otro lado. Así de sencillo, así de rápido. Como les dije, esto pueden con la parte de triggers, cuando ya publiques todo con la parte de triggers, puedes hacerlo directamente automatizado. Puedes crear un trigger basado en eventos, basado en
qué sé yo, un Logic Apps, un flujo de Power Automate, tienes alguna aplicación web, puedes utilizar un webhook y hacer el trigger directamente para, pues de esta forma, automatizar todos los trabajos que se realizan. Esto, con todos los pipelines, pues vas a poder, tienes esa capacidad, esa posibilidad de hacer eso. Finalmente, lo que tengo preparado por aquí, lo que tenemos preparado, es Power BI, que es la herramienta que utilizamos en el apartado de Azure, en el apartado de Microsoft, para lo que viene siendo la visualización y la creación de reportes. Entonces, con esta data que tenía del otro lado dentro del SQL Server, bueno, pues ya hicimos nuestra ingesta de data, ya le hicimos nuestro proceso a la data, y finalmente lo que queremos hacer es consumir esa data. Entonces nosotros nos venimos a Power BI, directamente con Power BI. Como pueden ver aquí, pues está conectado directamente a mi servidor SQL que tengo de ese lado. De igual forma, tiene muchos conectores que podemos utilizar. Podemos conectarnos a un montón de servicios. Vamos a darle por aquí a ver si carga el Power BI. Podemos conectarnos a Excel si tenemos un CSV, un XML, si tenemos un PDF, si lo que tenemos es un Parquet, y también a un montón de servicios. Por ejemplo, si la base de datos nuestra está en SAP HANA, entonces podemos conectarnos a un SAP HANA, o tenemos una base de datos de Oracle, tenemos un PostgreSQL. En fin, tenemos muchas opciones por este lado para jalar nuestra data. Y ya una vez sobre nuestra data, dentro del apartado de modelos, este es muy similar a la interfaz que vamos a ver en un Analysis Services, nada más que el apartado de modelos de Power BI es como un Analysis Services, pero a poca escala, digamos. Él te va a permitir hacer las conexiones y hacer los modelos tabulares de los servicios. Sin embargo, no va a tener esa capacidad que tiene el Analysis Services en cuanto a potencia. Pero sí, es importante considerar que podemos trabajarlo directamente aquí. En este caso yo solo tengo dos tablas, que son dos que tengo aquí dentro de mi SQL. Son estas que están por aquí. Estas dos tablas que tengo por aquí, las estoy consumiendo directamente de aquí, las conecto con un modelo simple y ya me creo las visualizaciones. Las visualizaciones son sumamente simples, sumamente fáciles de añadir. En este caso, si ven, yo añadí esta visualización por aquí. Si quisiera añadir una visualización nueva, bueno, pues yo me vengo aquí. Yo nada más hago clic a la visualización, se me va a salir la visualización, y como si fuera un Excel, yo puedo aquí decirle, ok, quiero que esto esté en mi axis, quiero que esto sea el valor, y pues así vamos a poder, sumamente sencillo de controlar. Por aquí tengo unas visualizaciones. Con el modelo, él te va a permitir hacer, como hay un modelo predeterminado que se creó aquí, entonces esos dos tablas están relacionadas, entonces te permite hacer drill downs o filtros cuando tú seleccionas un archivo X o, bueno, una fila X dentro de una visualización u otra. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta visualización de aquí, ven que me hace filtro del otro lado directamente sobre la otra visualización. De igual forma, si lo hago por el otro lado. Entonces, pues yo creo que por ahí sería todo de nuestra parte. Un poco quisimos mostrarles a grandes rasgos, no tan específico, pero sí mostrarles un poco las capacidades y de todas estas posibilidades que tienen a la hora del manejo de su data en su organización. Entonces, por acá tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿podrías decirnos cuál fue el costo aproximado de esta demo en dólares, incluyendo los servicios utilizados? Sí, bueno, aquí, así como decirles un número, esto costó tanto, pues es sumamente difícil, porque como les decía, por ejemplo, el Data Factory te cobra sobre ejecución. Entonces, dependiendo de las ejecuciones, dependiendo del volumen de data que yo esté moviendo, pues así va a ser el costo. El Data Factory no es muy caro. En este caso, lo más caro que tenemos nosotros aquí sería las bases de datos. En este caso, estamos trabajando con un SQL en una máquina virtual y con un Azure SQL. Obviamente, estos costos, pues dependiendo de la capacidad que tú les pongas, la capacidad de procesamiento, pues así va a ser el costo de las bases de datos. En este caso, bueno, una forma fácil que nosotros utilizamos para ver los costos, el mismo Microsoft nos ofrece, es el Pricing Calculator, y nosotros dentro de este entorno
podemos agregar nuestros diferentes recursos y pues calcular, hacer un estimado del precio. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos utilizando un SQL. Entonces yo vengo aquí y busco, ok, yo estoy utilizando un SQL Database. Y ahora sí le pongo la capacidad que nosotros estamos utilizando. En este caso yo estoy utilizando una de las más básicas. De hecho, lo tenía por DTU. Y estoy utilizando el más básico. Entonces, por ejemplo, este que yo estoy utilizando te cobra 4.9 dólares. Te va a cobrar por un mes, un costo estimado, solamente del servicio de base de datos, ¿verdad? Eso en el Azure SQL. Sin embargo, este es un súper básico que estoy utilizando. De igual forma, pues por aquí el otro que utilizamos fue un SQL en una máquina virtual. Entonces, de igual forma pueden venirse por aquí. Por aquí está el LMI. Y pues hacer el cálculo. Como les digo, es sumamente difícil para mí decirles, bueno, se gastaron 50 dólares. Porque no podría hacer no podría decírselos así, porque no lo he calculado. Ahí, digamos, el tema de este tipo de servicios es que, por lo general, digamos, hay servicios que son de un consumo muy variable. Cuando usted, por ejemplo, utiliza un SQL Azure, y usted define un tamaño de la base de datos, eso casi que es un costo fijo al mes. Por ejemplo, si usted define una base de datos de 2 cores y esa base de datos cuesta 100 dólares al mes, entonces casi que de forma mensual esos 100 dólares van a ser, digamos, recurrentes. Pero, por ejemplo, cuando usted utiliza un Databricks, ¿cómo se llama? Un Data Factory. Estos servicios son de consumo variable. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el Databricks te va a cobrar la ejecución del cluster por un tiempo determinado. Si, por ejemplo, el Databricks te corrió 4 instancias de 4 cores y 16 gigas por 40 minutos, entonces él te va a cobrar el tiempo en que esas 4 instancias estuvieron ejecutando, poder de cómputo, networking y storage por ese tiempo determinado. Por eso no digamos, son soluciones que van a un monto fijo al mes. Puede ser que sea un monto que vaya a variar a menos o a más, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de ejecuciones o transformaciones de datos que se hagan. Igual, por ejemplo, con un tema de data lake o de almacenamiento en storage. Por ejemplo, si la giga cuesta 0.01 y tienes hoy 100 gigas y mañana tienes 1 tera, vas a tener ese cambio, ¿verdad? En lo que son los costos, pero va a ser relacionado al consumo. Entonces sí es importante tomar en cuenta esto. Digamos, siempre se hace un diseño, ¿verdad?, de la solución que requiera un cliente para este tipo de servicios y básicamente se hace, digamos, un costo aproximado tomando en cuenta, por ejemplo, el cliente define, no sé, necesitamos que la información de los sistemas transaccionales se consulte 4 veces al día. Entonces ahí empieza a diseñarse, ¿verdad?, cuántas ejecuciones de Data Factory, cuánto van a ser las transformaciones, a estimar, digamos, de acuerdo al proyecto, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Eso no es como que es un solo sabor para todos, sino que sí es importante verlo por proyectos y las integraciones que vaya a tener el proyecto, el tiempo que dure las transformaciones, etcétera, que son cosas, ¿verdad?, que van ya sea a incrementar costos o a disminuir costos, ¿verdad? Por lo general, lo que buscan los esquemas de plataforma como servicio es que haya reducción de costos y también aprovechar las funcionalidades que da la nube, por ejemplo, para el tema de lo que es la reserva, por ejemplo, en SQL Azure, ¿verdad? Reservar la instancia 1 año o 3 años, aplicar el esquema de beneficios híbridos que va a dar, ¿verdad?, muchas ventajas en temas de ahorros. Y por supuesto, ¿verdad?, llevar un control de lo que es el consumo de Azure. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Vista Cloud, donde básicamente en esa plataforma los clientes pueden ir dando un seguimiento de los consumos de los servicios. Por ejemplo, sacar un reporte de, no sé, el Resource Group donde está mi Data Factory me cuesta mensualmente $500. Mis bases de datos cuestan $1000. Entonces pueden ustedes tener la visualización, ¿verdad?, de cuánto cuesta ese tipo de servicios. Eso es bien importante tomarlo en cuenta cuando se desarrolla un tipo de modelos, ¿verdad?, en plataforma como tal. Vamos a ver un segundito, nada más ver ahorita la presentación, Sofía. Sí, claro, no hay problema. Y bueno, la sesión, ¿verdad?, concluía luego acá
la demo que nos presentó Heiner, ¿verdad? Agradecerles a las personas que participaron en la sesión, ¿verdad? El acompañamiento, el tiempo. Y bueno, hay una pequeña encuesta acá que si nos pudieran ayudar a llenarla, les agradeceríamos mucho y poner a disposición, ¿verdad?, al equipo de ITQS para poder apoyarles en este tipo de soluciones, ¿verdad?, que hoy su organización está buscando, la parte de assessment, ¿verdad?, identificar de qué forma pueden modernizar sus aplicaciones y servicios de datos, ¿verdad?, con las funcionalidades que hoy nos ofrece la nube. Entonces, agradecerles nuevamente, y esperamos, ¿verdad?, las próximas semanas seguirles compartiendo nuevos eventos para que nos puedan estar acompañando y poder, ¿verdad?, estar actualizándoles ahí con las nuevas tecnologías de Microsoft y las soluciones que entrega ITQS. Vamos a dar ahí unos 5 minutillos para preguntas y si no, daríamos ahí por concluido la sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, de nuevamente, como mencionó mi compañero Manuel, agradecerles su participación el día de hoy y el tiempo que nos brindaron para presentarles toda la información que teníamos preparada para el día de hoy. Esperamos que toda la información que les brindamos haya sido de su agrado y les haya servido para conocer más acerca de cómo puede usted modernizar sus servicios con los servicios PaaS de Microsoft. Y bueno, igualmente la sesión fue grabada, la vamos a estar subiendo en caso de que la quieran volver a ver, va a estar subida en nuestra página de YouTube. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Y de nuevo agradecerles, que tengan un excelente día y los vamos a estar también informando de los próximos eventos que tengamos agendados para el mes y los que restan que nos restan. De nuevo agradecerles y que tengan feliz día. Hasta luego.